El clima de inseguridad y el malestar social imperante durante el siglo XVII llevaron a los reyes europeos a tratar de instaurar un nuevo sistema capaz de garantizar el orden. Para esto, trataron de controlar a la Iglesia y anular a los parlamentos, y crear un aparato administrativo encargado de recaudar impuestos y de hacer cumplir a las disposiciones del monarca. Este sistema político se denominaba absolutismo y era una forma de gobierno caracterizada por la concentración de todos los poderes del Estado en una persona, el rey. Estos poderes se ejercían de manera absoluta, es decir, ilimitada, sin sujetarse a ninguna persona, ley o reglamento. El absolutismo se basaba en la idea de que los reyes ejercían el poder por mandato divino, es decir, por decisión de Dios, y que por lo tanto no estaban sometidos a ningún control por parte de ninguna otra persona. La autoridad del rey era considerada indiscutible y solo él podía establecer las leyes de su reino, dirigir la economía y fijar los impuestos, otorgar títulos de nobleza y en general decidir sobre los asuntos del Estado. Francia fue el país en el que más fuertemente se estableció el absolutismo monárquico como resultado de una serie de conflictos. Al morir Enrique IV fue coronado su hijo Luis XIII, que era menor de edad. En estas situaciones el poder efectivo era ejercido, en nombre del rey, por un miembro de la familia real, con el título de regente. En este caso fue María de Medici, madre de Luis XIII. Al morir Luis XIII en 1643 fue sucedido por su hijo Luis XIV, también menor de edad. La consolidación del absolutismo francés se produjo en el marco de la Guerra de los 30 años. Ese conflicto comenzó con el enfrentamiento entre los príncipes protestantes alemanes y el emperador católico del Sacro Imperio Romano Germánico. El reinado de Luis XIV fue el ejemplo más claro de una monarquía absoluta en Europa. Desde 1661 hasta a partir de la muerte de Masario, Luis XIV decidió gobernar solo. Durante su reinado no permitió la realización de estados generales. En 1682 la corte fue instalada en el Palacio de Versalles. El mercantilismo. Para sostener el poder absoluto de los reyes era necesario un sistema de organización basado en una burocracia eficiente, un ejército fuerte y una economía capaz de solventar los gastos del reino y el lujo del que debía rodearse la figura del rey. La política económica que llevó adelante el ministro Colbert y que pronto se generalizó en Europa se denominó mercantilismo o colbertinismo, en honor a su creador. Su idea principal era que la riqueza del reino se basaba en la cantidad de metales preciosos con que contaba el Estado. Como estos metales eran un bien agotable y existía una cantidad limitada de ellos en el mundo, para el mercantilismo no era posible crear una nueva riqueza, sino que ésta solo pasaba de unas manos a otras y de unos países a otros. Siendo este razonamiento, un reino para ser rico debía competir con los demás tanto en el comercio como militarmente, para adueñarse de la mayor parte de la riqueza existente en el mundo. Esto llevaba a promover las guerras, tanto para incorporar territorios en Europa y colonias en otros continentes, como para perjudicar el comercio de las naciones rivales. Una de las formas de hacerlo era la acción de corsarios, que atacaban buques de otros países para apropiarse de las mercaderías y bienes que transportaban. La implementación del mercantilismo llevó a la adopción de medidas de control del comercio y fomentó industrias. La Revolución Inglesa. En 1603, al morir la reina Isabel I, sin dejar descendencia, llegó al trono inglés Jacobo I, miembro de la dinastía Estuardo, que reinaba en Escocia. El nuevo monarca, para afirmar su autoridad, persiguió tanto a los católicos como a los protestantes puritanos. Su sucesor, Carlos I, adoptó una política similar e intentó establecer el absolutismo en Inglaterra, pero encontró una fuerte oposición en el Parlamento, donde los puritanos tenían un peso importante. Esta institución, creada en la Edad Media, estaba formada por dos cámaras, la de los lores, que integraban los nobles y los obispos, y la de los comunes, con representantes elegidos por las comunas, generalmente miembros de la burguesía de Londres y de la gente. Entre sus principales funciones estaba la de autorizar la creación de nuevos impuestos. Entre 1625 y 1640, Carlos I mantuvo clausurado el Parlamento. En 1640, el rey buscó armar un ejército para sofocar una rebelión en Escocia, provocada por el intento de imponer allí la Iglesia anglicana. Para ello estableció, sin aprobación parlamentaria, un impuesto que la gente y la burguesía se negaron a pagar. Ante esta situación, Carlos I se vio obligado a convocar al Parlamento. Al reunirse, la Cámara de los Comunes exigió que para aprobar el nuevo impuesto, el monarca se comprometería a reconocer al Parlamento como una institución permanente que gobernase junto al rey. Carlos I nuevamente ordenó la disolución del Parlamento, pero la Cámara de los Comunes decidió crear un ejército propio, conocido como el Nuevo Ejército. Este fue el inicio de una gran guerra civil entre los partidarios de la corona y los del Parlamento, que se prolongó entre 1642 y 1648.
La victoria del ejército parlamentario llevó finalmente al juzgamiento y ejecución de Carlos I, acusado de alta traición. Al frente del ejército organizado por el Parlamento se encontraba Oliver Cromwell, un puritano radical y miembro de la Gentry. Tras la ejecución de Carlos I se instauró la República gobernada por el Parlamento. En esta república el poder ejecutivo estaba en manos de un Consejo de Estado y el legislativo era ejercido por el Parlamento. En 1653 Oliver Cromwell fue nombrado Lord Protector, disolvió el Parlamento y comenzó a ejercer una dictadura personal apoyado por el nuevo ejército.